Lucas capítulo 11, verso 1. Vamos a continuar con nuestra serie Hablando al Padre. Es el tema número 10 de esta serie. Seguimos con nuestro tema que tenemos hace 2 semanas, Padre Nuestro, parte 3. Vamos a seguir estudiando estas palabras de nuestro Maestro. Y vamos hoy a entrar a la parte de la oración donde se refiere a las partes humanas. Como te lo dije, aunque pedimos cosas para nosotros, las cosas que pedimos deben dar gloria a Dios. Si esas cosas que pedimos no dan gloria a Dios, yo dudo que esas cosas vengan de Dios. Aunque sí te lleguen y aunque sí las tengas, si te apartan de Dios, yo dudo que haya sido Dios. Aunque tú digas que sí, pero no es verdad. Dios jamás te pondrá un tropiezo. Jamás. Eso jamás lo va a hacer Dios. Entonces, vamos a empezar allí. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan nos enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mira, hermanos, una de las costumbres rabínicas de esos tiempos era que los maestros enseñaran a sus discípulos a orar. Era una costumbre. ¿Te imaginas la gran responsabilidad de un rabino que tenía que enseñar a sus discípulos a orar? Pero vete, eso, y la pregunta sería: ¿le has enseñado a tu hijo a orar? ¿Te has sentado con él a decirle: oye, mira, la oración es esto, sirve para esto? La oración es algo que todo cristiano debe tener. ¿Te has sentado con él? Porque tú eres, en un punto principal, el primer maestro que tiene tu hijo eres tú. Y lo que él sepa o deje de saber, te corresponde a ti. ¿Te has sentado con él y decirle: oye, mira, la oración es esto? ¿Sabes por qué oramos? O sea, la oración no es: ay, papito, ay, Diosito, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Eso son vanas repeticiones. Y eso solamente viene cuando estás en problemas. ¿Te has sentado con él a decirle: oye, la oración es esto? No, pues por eso lo envió a iglesia infantil. No, iglesia infantil no es su responsabilidad enseñarle lo que tú debes enseñar. Tú debes enseñar a orar. Por eso muchos jóvenes no saben orar. No saben. No saben ni para qué sirve. Piensan que es una fórmula mágica, que un día voy a orar y se va a solucionar mi problema. No. Mira, ni en el mundo existe eso. O sea, ¿tú piensas que hay fórmulas mágicas? Que ha llevado un problema 2, 3, 5, 10 años y piensas que con una oración de 2 minutos se va a arreglar. No existe eso. Ni en las finanzas existe eso. O sea, yo entiendo que a veces tengas problemas, pero ponte a analizar cuánto tiempo llevas con ese problema. ¿Cuánto tiempo llevas? Hay muchos que llevan problemas de años. ¿Crees que con una oración de 5 minutos se va a arreglar? Ojo, Dios lo puede hacer. Pero ¿sabes qué pasaría contigo si Dios hiciera eso? Que tu problema que llevas arrastrando 10 años se arreglara en 5 minutos. ¿Sabes qué pasaría? Te confiarías de ti mismo. Porque sí somos como seres humanos. Cuando vemos que algo se soluciona rápido, no aprendemos la lección, seguimos. Porque pensamos que no es para tanto. Entonces, a veces, tu problema de 5 años requiere 2, 3, 10 años de oración. Entonces, es triste ver, pero hay niños que no saben orar. Y eso, hermanos, no es responsabilidad de la iglesia.
es responsabilidad tuya. Y no hablo de la posición que muchos cierran los ojos o que otros niños juntan las palmas así, ¿verdad? No hablo de eso. Sin embargo, no saben por qué oran, ni a quién le oran. No lo saben. Y eso, hermanos, es grave. ¿Sabes por qué? Porque por eso tus hijos toman las decisiones que toman, porque no saben orar. Dicen que lo consultaron con Dios, pero más bien lo consultaron con su deseo personal. David era un gran hombre de oración y de gran sabiduría para pedir algo a Dios, ya que vemos todos los salmos que él escribió, el Salmo 1, el Salmo 23, el Salmo 52, el Salmo 2, el Salmo 150. ¿Te imaginas la influencia que David tuvo en Salomón? Segunda libro de Crónicas 1:7. Vamos a ver ahí. Nada, voy a tomar algunos puntos allí de ese pasaje. No lo vamos a estudiar en sí, no nos corresponde eso, pero vamos a estudiar este pasaje. A lo largo de esta serie, hermanos, vamos a estudiar algunas oraciones. No vamos a estudiar todas las oraciones de la Biblia, pero sí vamos a estudiar algunas oraciones que hay en la Biblia. Una de ellas es la oración sacerdotal. ¿Sí sabes cuál es esa? Es la oración de Juan 17, cuando Jesús oró en Getsemaní. Esa se le llama la oración sacerdotal. También vamos a estudiar un poco la oración de Ana. Ana era una mujer atribulada, que era una mujer que no te podía tener hijos. ¿Okay? Dice ahí, segundo libro de Crónicas 1:7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. A ver, papá, ponte a pensar, ¿qué pediría tu hijo? Pues como no les he enseñado tal vez a orar, ¿sabes qué pediría? Dinero. Ay, que me traiga el nuevo Play, con el nuevo juego. Ay, que me dé una casona. Que me regrese de donde vine. Antes estaba yo mejor. ¿Eso pedirían tus hijos? ¿Te das cuenta que todo se enfoca en lo material? Es porque no les has enseñado a orar. Porque la oración no sirve para eso, eso lo puedes conseguir sin que ores. La oración sirve para que tú tengas cosas que el mundo no te puede dar y que no puedes comprar. Salomón dijo a Dios, dice versículo 8: tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Fíjate cómo lo dice Salomón. Salomón sabe que David fue un gran hombre y que David tuvo muchas cualidades que él quisiera atesorar. Y una de ellas es orar. Lo sabía. Dice: confírmese pues ahora Jehová, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre. Pregunta, ¿cómo se leyó esa palabra? Orando. Porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Ya te lo sabía. Salomón sabía dónde estaba su posición, el lugar de quién ocupaba. Porque siempre sucede que en un gobierno está uno que es muy bueno, que hizo grandes cosas, y de pronto viene otro que pues no llega ni la mitad de lo que el otro era. Eso es lo que estaba pensando Salomón. Digo, no, o sea, mi padre de verdad fue un gran hombre. Mi padre de verdad fue un hombre que de verdad hizo muchas cosas buenas. Dice: dame ahora sabiduría y ciencia. ¿De dónde sacó eso? Ojo, aquí Salomón tenía más o menos 17 años, más o menos. Y supo qué pedir. Ahora te digo, papá, ¿tu hijo qué pediría? ¿Siempre andan de rebe? ¿Siempre andar de rebe? ¿Eso es lo que pediría? Pues qué vano, ¿no? O sea, pensar solamente eso, qué vano es eso. No, que me traiga la troca del año. Pues así como manejas y así como llevas tu vida, en un año te la acabas. La chocas por ahí y no vas a tener dinero para arreglarla. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué pediría tu hijo? Pediría cosas que de verdad
le sirvan para toda su vida. Eso es lo que sirve la sabiduría. La sabiduría te sirve para toda tu vida. Con que tengas eso y tengas ciencia, es decir, conocimiento, mira, la haces. Si tienes conocimiento para hacer negocio, la vas a hacer. Porque lo tienes. Donde te pares, a donde te vayas. Tú dices, pides una casona. Ajá, y si te cambias de país, ¿te puedes llevar tu casona? Se va a quedar. Entonces, por eso muchos jóvenes y muchos adolescentes no saben pedir. ¿Sabes por qué? Porque no saben orar. No saben. Piden cosas muy vanas, muy terrenales. Salomón sabía lo que Dios le había dicho a su padre. Sabía que lo había puesto en su lugar. Y por eso Salomón, ¿qué? Pidió sabiduría. Pero ¿sabes por qué pidió eso? Por la influencia de David sobre su hijo. O sea, no es casualidad que Salomón haya pedido eso. O sea, no es que, ay, pues si le atinó al gordo, le pegó. O sea, como que, ay, tuvo suerte de principiante y entonces pidió eso y le pegó. No, tuvo una influencia en eso para pedir eso. O sea, no es solamente de esa manera en que, ay, pues le pidió eso y ya. No, no, no. Tuvo una influencia de tal manera que llegó a esa decisión. Pedir sabiduría. Por eso, hermanos, es importante que a esa petición esté en nuestros corazones. Si todo tu hijo vive contigo, si todavía eso, enséñale a orar. Enséñale, es tu responsabilidad enseñarle a orar. Entonces vamos a comenzar a estudiar el pasaje o los versos que hoy nos atañen. Lucas 11:3, voy a empezar allí, que ahí donde me quedé. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pan aquí es una palabra genérica. ¿A qué me refiero? Que no se refiere a pan, nada más. O sea, no se refiere nada más a que tengas un bolillo, que tengas un virote. No, 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 no. Se refiere a lo que necesitas para sostener tu vida física. O sea, ya sea el alimento, ya sea bebida, ya sea verduras, carne, lácteos, grasas benéficas, semillas, arroz, alubias, frijoles, lentejas, albercones. A todo eso se refiere. ¿Ok? El pedir pan cada día nos habla de una total dependencia de Dios. ¿Ven cómo lo dice? El pan nuestro de cada día. No dice, dame el pan de un mes. No, dice el pan nuestro de cada día. Entonces aquí viene una pregunta. ¿Quiere decir que debes vivir al día? ¿Eso quiere decir? O sea que si tú ganas un salario modesto que puedes comprar, si ves una oferta de frijoles enlatados, tú dices, están al 50%. Entonces tú dices, voy a comprarlo de 15 días. Y pues gastas tu dinero en 15 días. ¿Es malo eso? Porque debes vivir al día. Imaginémonos que compras un queso Gouda, así grande, y eso no te lo comes en un día. No creo. Eso te va a durar tal vez 20 días. ¿Verdad? Muchos papás me van a decir, no, supiera cómo mi hijo come, no dura. Bueno, imagínate que dura 20 días. ¿Es malo que te dure ese tiempo? No, no. El texto no está enseñando eso. Que solo debamos vivir al día. El autor de Proverbios dijo esto, para explicarlo. 2 cosas he demandado. No me las niegues antes que muera, ¿no? Eso es Proverbios 37. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobrezas ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No, lenguaje actual dice esto. Manténme alejado de la mentira y no me hagas pobre ni rico. Aléjame de toda falsedad y dame solo el pan de cada día. Porque si llego a ser rico, tal vez me olvide de ti y hasta me atreva a decir que no te conozco.
Y si vivo en la pobreza, puedo llegar a robar y así ponerte en vergüenza. ¿Qué significa el pan de cada día? Significa que el día que te atañe es hoy. Mañana sabes si vas a vivir. Mañana sabes si vas a tener trabajo. ¿Qué pasa si mañana tiembla y se cae tu negocio? Precisamente esa cuadra se cayó. ¿Qué vas a hacer? Si tiembla y se cae tu casa, ¿qué vas a hacer? Tú no sabes lo que depara mañana. Dice la Biblia que tu vida es como la hierba. Hoy la puedes ver que ahí está floreciendo y al otro día alguien la cortó. Así es tu vida. No significa que no puedas almacenar cantidad de alimento, pero eso no es garantía de nada. El que tú tengas toda la cena llena de galletas y de leche y de refrescos y de pasta y de alubias y de bebidas, eso no quiere decir nada. Qué bueno, si eres buena administrador, tú dices, no, yo compro para 3 meses. Está bien. Tú sabes cómo llevas las finanzas y sabes cómo llevas la comida de tu casa. Pero eso no garantiza nada. No seas como el rico insensato. Alma, muchos bienes tienes para tu vida. Come, bebe, regocíjate. ¿Y qué le dijo Dios? Necio. No seas necio. O sea, si tienes eso, qué bueno. Qué bueno. Administralo bien. Pero, hermanos, ¿tú piensas que Dios no puede hacer que tú tengas algo almacenado y al otro día echado a perder? Ese es el punto. Aunque tengas muchas cosas almacenadas y tengas dinero en el banco, tu confianza debe estar en Dios, no en lo que tengas. Siempre nuestra confianza debe estar puesta en Dios, no en las cosas, no en lo material, sino en aquello que sí permanece. ¿Qué pasa si mañana te enfermas? Eso es grave para alguien que tiene un trabajo físico. Es decir, hay gente que gana lo que trabaja, ¿verdad? Es decir, si tú tienes una talachería, ¿qué pasa si no abrieras? Ese día no ganas porque no abriste, ¿verdad? ¿Y qué pasa si no abres porque te enfermas? Y ojo, mira, si hay algo que yo me he dado cuenta y haciendo cuentas y viendo finanzas, si hay algo que cuesta mucho dinero, son 2 cosas. Una enfermedad y un muerto. En serio, o sea, gastas más en un muerto que en un vivo. Por eso existen los seguros de vida, seguros funerarios, seguros médicos. ¿Por qué? Porque son cosas que son muy caras. Imagínate eso. Tú te enfermas y tú trabajas para ganar cada día. ¿Qué va a pasar ese día? ¿Vas a ganar? ¿Ya te das cuenta? Eso es lo que no nos ponemos a pensar. Tú confías mucho en tu físico y confías mucho en tu poca inteligencia que tienes. Pero ¿qué pasa si te enfermas y no puedes trabajar? Ese día no comes. Entonces, ¿puedo soportarlo? Sí. ¿Hambriento y enfermo? Por eso dice el pan nuestro de cada día. Porque el día por el que te debes de preocupar es por hoy. Mañana, dice Jesús, traerá su propio afán. O sea, mañana quién sabe. Mañana quién sabe. Sigue diciendo, versículo 3, Lucas 11:3. El pan nuestro de cada día, ¿qué dice ahí? Dánoslo hoy. Esa frase, hermanos, indica que el Señor no tiene en mente el pan de mañana, sino el de hoy. Y esto tiene 2 implicaciones básicas. Número 1, la realidad de que para Dios no existe el mañana. O sea, para ti existe porque vivimos en el tiempo cronos, pero Dios vive en la eternidad. Y la eternidad no hay mañana.
Él ya lo habita. Él ya sabe lo que vas a hacer en un mañana, en una semana, un año. Él lo sabe. ¿Sabes por qué? Porque para Él no hay tiempo. Él ya lo vio, Él ya lo habita. Podemos decirlo así, para Él tu vida está pasando rápido. Y número 2, la necesidad de dependencia diaria de Dios. ¿Cómo lo hacen los niños? O sea, tu hijo, ahorita que salgas, que vayas por ahí a la iglesia infantil, él está confiado de que tú, en unas horas, en unos minutos, tú vas a tener algo que comer. Que van a llegar a tu casa y que van a comer. Él está así. O sea, entonces le preguntamos a un niño, oye, ¿tú sabes si vas a comer hoy? Dice, pues no sé, pero mi mamá sabe, mi mamá sabe, mi papá sabe. O sea, ellos están confiados en que van a comer hoy. No se están preguntando que si el gas, que si la luz, que si el dólar, que si la gasolina, que la contaminación, que la inundación, que el aguacate subió, que el tomate subió. No lo saben. Es por ello que el apóstol escribe esto, 1 Timoteo 6:6. 1 Timoteo 6:6. ¿Qué crees que sea más peligroso, tener o no tener? Yo creo que ambas son peligrosas, pero siento que más peligroso es tener, porque te vuelves arrogante. Piensas que pues todo lo puedes porque tienes. Y no. Y digo, ambas son peligrosas porque cuando no tienes, empiezas a maquinar cosas descompuestas. Empiezas a pensar cómo tener. Y a veces las cosas que piensas para cómo tener no son lícitas ni muy agradables que digamos, ¿verdad? Entonces, ambas son peligrosas, pero creo que tener es más peligroso porque un corazón soberbio es un corazón que no se deja enseñar. Dice ahí, Timoteo 6:6, 1 Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Mira, parte de la piedad, hermanos, no es que te vistas así bien con tu rebozo y que ay, pues andes pidiendo limosna y tu peruana y tu velo acá. No. La piedad tiene que ver con el corazón. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Un corazón piadoso, una mujer, un hombre piadoso, es alguien que no está atado a las cosas materiales. A lo mejor tú puedes presumir de tu televisión de 50, 60, 70 pulgadas, pero quién sabe, el día de mañana, ¡pum!, ya no sirve. La que te costó 20,000 pesos, ya no sirve. ¿Qué vas a hacer? No. ¿Dónde estás, Dios? Tanto que me costó comprar esto. No, las cosas son cosas. Y a veces se descomponen. Oye, pero está nuevecita. Sí. ¿Dónde está tu corazón? ¿En las cosas o en Dios? O sea, no deben estar en las cosas. Las cosas son. Y van y vienen. Así que, versículo 8. Teniendo sustento y abrigo, ¿qué? ¿Tienes casa? ¿Dónde cubrirte ahorita de las lluvias? ¿Sí tienes? Pues sí, pastor, pero tiene una gotera. Bueno, eso se puede arreglar. No te preocupes. ¿Tienes comida? Ay, sí, pastor, pero llevo 3 días comiendo frijoles. Qué bueno, gracias a Dios. Que tengas por lo menos frijoles. Sí, pastor, es que, pues, a ver, nada más compramos tortillas y jamón. Bueno, pero tienes que comer, ¿verdad? Sí, bueno. Si tienes sustento y abrigo, ¿cómo debes estar? Contento, pero ahí ves al hijo. No, para eso me tuviste. Yo también quiero tener ese celular.
mamá, tú no me quieres porque si me quisieras, me darías. Son palabras inconscientes porque muchas veces no nos ponemos a ver la situación en la que los padres se encuentran. A veces no hay. Y no son cosas necesarias para que tú vivas. Si tu papá se está esforzando por darte escuela, por darte un techo, porque llegues a tu casa y hay comida, es más que suficiente. Todo lo demás, después de eso, que te compre unos buenos tenis, que te compre una buena ropa, que tengas un buen celular, ese es un lujo, ¿eh? No es necesario. O sea, un padre que no compra eso no está faltando a su deber. No es necesario tener eso para que tú vivas. O sea, sin un celular no te vas a morir. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Lo que quiere decir es que alguien que vive en descontento, vive una vida que solamente está aparcada en las cosas materiales, se va a destruir a sí mismo. Se va a perder a sí mismo. Entonces, el vivir bajo la gracia de Dios, sabiendo que mañana es un enigma y que esta es la voluntad de Dios, nos hace estar contentos y confiados. Porque nuestro Padre al cual oramos es bueno. Y nos dará siempre lo que necesitamos cuando lo necesitamos. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Dios es bueno, hermanos. Y Él a veces te da más de lo que tú mereces. Y a veces sí te dice que no. Te dice que no. ¿Y qué pasa? Pues bueno, ni modo, hay que someternos a esa parte que a veces Dios nos dice que no. Pero cuando Dios te dice que sí, hay un dicho que creo que no está mal dicho. Cuando Dios da, hasta los costales presta, ¿verdad? Y eso es verdad, ¿eh? A veces Dios te da más de lo que tú piensas. Seguimos. Lucas 11:4. Lucas 11:4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Este es un tema un poco difícil, hermanos. Orar esto, hay muchos que lo oran, pero es difícil vivirlo, la verdad. En Mateo 6:12 dice esto: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí está, pastor. Aquel que no perdona una deuda, no, Dios no le va a perdonar. Bueno, aquí deuda sí se refiere a ambas cosas. Que alguien te deba dinero, sí se refiere a eso, pero también se refiere a que cuando alguien peca contra ti, contrae una deuda. ¿Qué? Contrae una deuda. Ahora, los pecados son deudas morales y espirituales que serán castigadas a menos que sean perdonadas. Y eso se ilustra perfectamente en esta parábola, Mateo 18:23. Vamos a ver ahí. Voy a poner algunas bases porque quiero hablar un poco de este tema en un punto dado de que, hermanos, la falta de perdón produce males de salud. Tal vez tu mal de depresión, tu mal de soledad. Es más, hermano, te voy a decir un estudio, pero hay un estudio que dice que 70% de las personas que tienen cáncer tienen falta de perdón. ¿Sabes por qué los psicólogos tienen trabajo? Ay, porque hay muchos locos en el mundo, ¿no? Eso es un psiquiatra. Un psicólogo tiene mucho trabajo, ¿sabes por qué? Porque mucha gente vive en el odio. Por eso. Hoy ya, cuando se hace un divorcio, ¿sabes qué paga el Estado? Un psicólogo. Un psicólogo, te lo paga el juzgado. ¿Sabes por qué? Porque si no, la mujer no lo va a superar o el hombre no va a superar eso y entonces pues no puede rehacer su vida. Versículo 23, Mateo 18:23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, hermanos, era el equivalente a 10,000 esclavos. Cada esclavo costaba un talento. Era una deuda impagable. Estamos hablando que le debía 10 billones de dólares. ¿Cuándo pagas eso? Con tu sueldazo de 2,000 pesos no creo que lo pagues. Ni con toda tu vida trabajando vas a poder pagarlo. A este, dice, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. ¿Cuánto iba a sacar vendiéndolo? Imaginémonos que dice venderle a él, a su mujer e hijos. Si habla de hijos es que tenía más de uno. 2. Son 4 esclavos, 4 talentos. Ni la mitad. Le debía 10,000 talentos. Y además iba a sacar 4 talentos vendiéndolo. Y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ok. Acá hay un punto importante. El perdón es una rama de la misericordia. Alguien que no perdona no tiene misericordia. No tiene misericordia. No la conoce. Dice, por eso dice, movido a misericordia le perdonó. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos, es decir, un siervo como él, alguien en la misma posición, que le debía 100 denarios, es decir, 100 días de trabajo. ¿Era pagable eso? Sí, era pagable. A meses sin intereses lo pagas. Y haciendo de él, o sea, haciendo de él significa que lo agarró, así, lo agarró de acá. Le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. ¿Te imaginas esa escena? Si fuera aquí mexicano, sería, oye, hijo de quién sabe qué, ven acá. ¿Ah? Págame. Si no quieres que ahorita... Esa es la mexicana, ¿verdad? Así es la mexicana. Págame. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba. ¿Qué hizo él? Lo mismo que él hizo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él, ¿qué dice ahí? No dice, no le nació. ¿Ah? No dice eso. Es que no me nace perdonar. No dice eso. Dice, no quiso. El perdón es de la voluntad, no es de sentir. No quiso, sino fue y le echó en la cárcel. Es decir, lo demandó. Eso fue lo que hizo. Hasta que pagase la deuda. Vieron sus consiervos lo que pasaba. Se entristecieron mucho. ¿Por qué? Por la falta de misericordia. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. ¿Cómo es alguien que no tiene misericordia? Malvado. Siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto era más grave, porque aquí los verdugos significa alguien que lo lastima. Dice, a uno le echó a la cárcel. La cárcel es pues te encierran. Pero un verdugo es aquel que te somete por la fuerza. O sea, la condición de este hombre fue más grave. Entró en una etapa en el que lo doblegaron y ahora sí que le hicieron coco wash. ¿Ah? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
La deuda que debía este hombre era la deuda que todo ser humano tiene con Dios. 1000 talentos, una deuda impagable. O sea, todo lo que tú debías delante de Dios, Dios te lo perdonó. Si te has arrepentido y tú de verdad te has sometido a Jesús y has tomado a Jesús como tu Salvador, todo eso que tú has hecho, todo lo que a lo mejor nadie sabe, todo eso, Dios te lo ha perdonado. Pero fíjate, no solamente hablamos de acciones, hablamos de intenciones y hablamos de pensamientos. Dios te los ha perdonado. Fíjate todo lo que Dios te ha perdonado. El Salmo 40:11 dice esto, ahí anótalo. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Y mi corazón me falla. A ver, la pregunta es, ¿cuántas veces pecamos durante un año? Fíjate, porque hay pecados por omisión. ¿Sabes cuáles son esos? Los que a veces ni te das cuenta. O sea, hay pecados que ni siquiera te das cuenta y esos son por omisión. Y estos también cuentan. ¿Cuántas veces pecamos en el año? Con una mala palabra, porque dice que de toda palabra ociosa Dios tomará cuenta de ti. O sea, con cada mala palabra que dices, con el lenguaje florido que hay en este país, pues ¿te imaginas? ¿Cuántos años hemos vivido? Algunos más, algunos menos. Bueno, imagínate echarle cuentas. Dices, ay, cómete uno al año. No creo. Vamos a ser benévolos. 2 por día. Estoy siendo benévolo. 2 por día. Por 365, más o menos estamos hablando de unos 700 pecados al año. Más o menos. 700. ¿Por cuántos vives? Bueno, 10 años tienes. Son 7000. 7000 veces que debes de morir, porque la paga del pecado es muerte. ¿Verdad? 7000 en tus 10 años de vida. Auméntale a los 30, a los 20, a los 50 que tienes. Es una deuda impagable, ¿verdad? Y nada más estamos hablando de 2 al día. 2 al día. Que no creo, porque pues, si tienes un lenguaje florido, pues por cada conversación que tienes te echas 15 pecados. Pues sí. ¿Ah? Bueno, yo no hablo así, pero bueno, tus pensamientos no son tan buenos que digamos, ¿verdad? Bueno, ¿qué tan grande es tu deuda? Tal vez como 10,000 talentos, ¿verdad? Impagable. Impagable. Tal vez más, que es un número que no podríamos dar, porque ese número causa vergüenza en nuestra conciencia y en nuestros corazones. Pero debemos entender que la deuda es muy grande. Entonces, ¿qué significa perdonar? Dicen, perdonar es olvidar. Yo no concuerdo con esa definición. ¿Sabes quién hace eso? Dios. Dios sí dice que Él ha olvidado todo lo que tú eras. Todo lo que tú has hecho, Dios lo ha olvidado. Dice la palabra, hablando de una manera metafórica, que Él tomó tus pecados y los echó al fondo del mar. Allá donde vive el megalodón, ahí que ves que bajaron, ahí los echó. Donde no los puedes encontrar. Es una metáfora, no quiere decir que el mar está lleno de pecados. No, es una metáfora. Diciendo que los ha olvidado. Pero el ser humano le cuesta hacer eso. Vamos a ser realistas. O sea, yo te voy a decir, ¿te acuerdas de algo que has perdonado? Ah, entonces no has perdonado. ¿Porque te acuerdas? No. La pregunta sería, ¿eso que has perdonado aún te duele? Si te duele, no lo has perdonado de todo corazón. Porque te duele. No estoy diciendo que lo olvides. Tal vez lo olvidas en un tiempo, ya cuando te dé Alzheimer, ya lo vas a olvidar. Pero así, vamos a centrarnos bien. ¿Lo vas a olvidar? ¿Te duele recordarlo?
Si te duele recordarlo, pues analiza eso. A lo mejor no lo has perdonado de verdad. Dices que lo has perdonado, pero no es verdad. Pero si lo recuerdas y dices, nah, ya no me duele. Ok. Te creo que has perdonado. La palabra perdonar, aquí viene de una palabra griega, afiemi. Y significa abandonar, quedar, despedir, redimir e entregar. Significa perdón. ¿Ok? ¿Dónde se aplica el perdón? Bueno, se aplica a dos cosas. Número uno, cancelar algo, una deuda. Una deuda. Decir que está abrogado, que hay una cuenta nueva. Es cuando, ya no me pagues. No me pagues. O sea, yo sé que no tienes. Y no por eso, porque no tengas, no te lo voy a cobrar, sino, yo sé que, ¿para qué? ¿Para qué nos buscamos un pleito tú y yo? ¿Para qué? Ese es el punto del perdón. El punto del perdón es buscar la paz. Es buscar la paz. Ese es el punto. O sea, si tú vas a perdonar es porque buscas la paz. Buscas que ya estemos bien. Ah, y la confianza, eso es otra cosa. Dios te perdona tu pecado, pero no las consecuencias. ¿O no? ¿Qué le dijo a David? Dios también te ha perdonado. ¿Qué? No morirás. ¿Lo perdonó Dios? Sí. ¿Y las consecuencias? Esa es otra cosa, dice. Pero yo también te digo que no cesará la espada de sobre tu casa. O sea, siempre lo persiguieron por su pecado. Entonces, una cosa sí, te perdono. La confianza, eso es otra cosa. Pero no quiere decir que por esa falta de confianza tú hagas un mal a él, porque quiere decir que no has perdonado. Porque para perdonar se busca la paz. Confucio dijo, el que emprende el camino de la venganza debe cavar 2 tumbas. O sea, al final, el que emprende el camino de la venganza y no perdona, al final él mismo se va a matar. Porque el mal tiene 2 enemigos, el bien y el mismo mal. Tú ves, o sea, las banditas que venden droga, o sea, digo, venden el mismo producto. Ah, pero se matan entre ellos. ¿Por qué? Porque el mal tiene 2 enemigos, el bien y el mismo mal. También perdonar implica pecados, pero esto solo aplica para Dios. Solamente Dios puede perdonar pecados. Tú no puedes perdonar pecados. Puedes perdonar ofensas, pero pecados no. Tú no puedes perdonar eso. No eres Dios. En Mateo 9:2, ahí se ve. Dice que le trajeron un paralítico a Jesús y le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. O sea, ¿qué es más importante? ¿Que se le perdonen los pecados y vaya al cielo? ¿O que se levante y ande y siga en muerte? Que se le perdonen los pecados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, al paralítico le dijo, toma tu lecho, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, cuando perdonamos un pecado, hablamos de algo que me ofendió, algo que me hizo tener un malestar en mi vida moral y ética. Eso es lo que vamos a hacer. Perdonar. ¿Para qué? Para buscar la paz. Para buscar la paz. ¿Qué cuesta? Sí, cuesta. Ahora, hermanos, el perdón no es propio del ser humano. ¿A qué nos referimos? Que viene de un corazón justificado, un corazón santificado, un corazón entregado a Cristo. Solo ese corazón va a perdonar. Y hermanos, esto es algo que muchos repiten, pero no viven. ¿Por qué? Porque no conocen el perdón de Dios.
Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta, ¿cómo puede brindar paz a alguien atribulado? O sea, si tú no has sentido el perdón de Dios, ¿cómo vas a perdonar algo? Si tú no has sentido el perdón de Dios, si tú no has sentido cuánto Dios te ha perdonado, cuánto tú has fallado y Dios no te lo anda champando como tú lo haces. O sea, ¿te imaginas que Dios actuara como tú? ¿Que Dios hiciera lo mismo que tú cuando tú pecas? Hermanos, aquí no hay mejores y peores. No, pecado es pecado. ¿Cómo puede brindar perdón a alguien que no ha sido perdonado? Se ve, de alguien que no perdona a alguien, está diciendo o está externando que él no ha sido perdonado por Dios. Que él no necesita el perdón de Dios. O sea, ¿te imaginas? O sea, si alguien que no perdona, estoy dudando que se haya arrepentido y que Dios lo haya perdonado. Desea lo que sea, no me importa. La venganza, hermanos, es la contraparte del perdón. Porque la venganza es un cobro con interés. ¿Te gusta que te cobren intereses? Tienes tu tarjeta de crédito, te pasa el día de pago y ahí te viene el interés. ¡Pum! Depende del monto que sea. Hermanos, hoy en día la mayoría de la gente, incluso los que se dicen creyentes, prefieren el camino de la venganza. Es que el camino de la venganza es dulce, hermano. Es muy dulce el camino de la venganza. Sí, pero al final tú mismo te vas a matar. El perdón, hermanos, es un acto que procede de la misericordia. El perdón no puede ser recibido por una persona que no está dispuesta a otorgarlo. Que no se pone en una misma condición. Por eso, hijo, antes de juzgar a tus padres y que tú digas, es que mi padre es esto, mi padre es el otro, mis padres no me entienden, ponte en su lugar. ¿Tú qué harías? Porque sí, o sea, hay hijos que se ponen en un punto de que no perdonan al papá, no perdonan a la mamá, porque esto, porque el otro, porque no me vio, no me instruyó, no me atendió cuando estaba yo pequeño, nunca estuvo conmigo. Ok, yo entiendo eso, sí. Pero ¿vale la pena para que vivas toda tu vida amargado? Sin perdonar a tu papá por lo que él hizo, porque también es humano y comete errores como tú lo haces. Pero tú también cometes errores con las decisiones que tomas, que van en contra de tu vida. O sea, muchas veces, como hijos, somos muy duros para perdonar a nuestros padres. Sí, se equivocaron, sí. También tenían falta de información. Tal vez estaban cegados por un pecado. Tú no lo sabes. Pero si tú no perdonas a tus padres, tú irás por ese mismo camino. Que tanto juzgas, tú irás a terminar así, o peor. Un creyente que no tiene misericordia y que no la muestra, ese no recibirá misericordia cuando la necesite. Un día lo vamos a necesitar. Un día. Y si tú no muestras misericordia cuando tú la quieras, no la vas a tener. Ahora, haré otra pregunta. ¿Habrá cosas difíciles de perdonar? Sí, obviamente que sí, sí las hay. Pero te lo voy a decir esto, en tu carne, en tu humanidad y en tu pensamiento limitado, sí las hay. Yo creo que tu mente se puso a volar. ¿Qué cosa? O sea, la pregunta obligada, ¿qué no perdonarías? ¿Qué cosa no perdonarías? Hermanos, cuando estamos en la carne y cuando estamos en nuestro propio razonamiento, todo no lo perdonaríamos. Todo. ¿Ah? O sea, si tú estás en la carne, en tu propio yo, en tu ego, todo no lo perdonarías. Es verdad.
¿Que te saque la lengua? No, yo no lo perdonaría. Que me diga una grosería, yo no lo perdonaría. Que mi mamá no me dé mi mesada, no lo perdonaría. Que no me haga mi comida favorita en mi cumpleaños, yo no lo perdonaría. Que no sé, que cuando yo le pida por un helado no me lo dé, yo no lo perdonaría. Que no me dije ir al antro, yo no lo perdonaría. Si te pones en la carne, no lo perdonarías todo. ¿Verdad? Esto nunca te lo voy a perdonar. Te voy a decir esto. Está comprobado que muchos trastornos mentales, muchas enfermedades que a veces no saben su origen médicamente hablando, su origen es la falta de perdón. Falta de sueño, fatiga sin explicación, falta de apetito, falta de deseo de vivir, falta de hacer las cosas que a otros ayuden y te ayuden a ti. Mujeres y hombres que no cuidan de su aspecto personal, que viven en desacuerdo con todo en la vida, que tienen soledad, depresión, amargura, malicia, desidia, deseos de matar, deseos de herir a alguien. Es falta de perdón. Hay jóvenes que, ¿sabes por qué no sacan bien la escuela? Porque no se dan cuenta que se hacen un mal ellos, pero le quieren hacer un mal a su padre. Oye, ¿por qué no entras a la escuela? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué haces las cosas al revés? No, porque quiero así. No, es que tienes algo dentro que no quieres perdonar y piensas que tu padre, tu madre se lo merece. Se merecen que yo me comporte de esta manera, para que entiendan que me hicieron mal. ¿No te das cuenta que el que se hace mal eres tú? Porque al final tus padres ya vivieron, pero tú vas para allá. Y si no atesoras algo para tu adultez, ¿qué va a ser de ti? La falta de perdón y tu amargura no te van a dar de comer. ¿Te das cuenta? Pues podemos decir otro principio. La falta de perdón te hace tonto. Porque piensas que le haces un mal a alguien, pero en realidad te lo haces tú. Entonces, hermanos, voy terminando. Es importante reconocer que perdonar no es restar importancia a algo malo que nos hayan hecho o necesariamente reconciliarnos. Cuando elegimos perdonar, no es que si lo sientes, no es que si te nace, es algo que decides hacer. Cuando elegimos perdonar, liberamos a una persona de una deuda con nosotros. Renunciamos al derecho de buscar venganza personal. Decidimos que no vamos a mantener su transgresión contra él. Eso es perdonar. Buscar la paz. Entonces voy terminando. De todos los pacientes con cáncer, el 61% tiene problemas de perdón. Y de ellos, más de la mitad son graves. De acuerdo con una investigación, esto también produce ansiedad crónica. Y eso sube la adrenalina y el cortisol, que agota o que mata las células buenas, volviéndolas cancerígenas. Un veneno para el cuerpo es no saber perdonar. Es un veneno. Pues el primer paso para aprender a hacerlo es darse cuenta de lo mucho que hemos sido perdonados por Dios. Cuando una persona perdona de corazón, es capaz de encontrar la paz. Dado que la mayoría de las personas no se dan cuenta que la ira y el odio son una carga hasta que la dejan ir. Alguien que está irado y enojado lleva una carga. Y él dice que no, pero se ve que lleva una carga. Las personas que deciden perdonar consiguen prevenir efectos dañinos del estrés en la salud física y mental.
Alguien, hermanos, que no quiere perdonar a su hermano es porque él siente que Dios no lo ha perdonado. Fíjate, alguien que dice, eso nunca se lo voy a perdonar, alguien que dice eso es porque dice que Dios le ha fallado. ¿Dios te ha fallado alguna vez? O sea, eso no debe caber en tu mente, de que eso nunca se lo voy a perdonar. Te digo, ¿hay cosas difíciles de perdonar? Sí, sí, sí. Yo sé que sí. Pero si estás en el Espíritu y estás en comunión con Dios, lo vas a hacer. ¿Por qué? Por buscar la paz. Ese es el punto del perdón, ¿eh? El punto del perdón es que ya lo perdonaste, pues ya háganse otra vez de migas y toda la cosa. No. Eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo. Hermanos, la confianza es algo que se construye en años y se destruye en un momento. Eso lleva tiempo. Lleva tiempo. ¿Que pues se puede volver ahí? Sí. Por eso cuando se dice, es que a veces en los matrimonios hay roces. Sí, se entiende. Y hay cosas que pues se hacen consciente o inconscientemente, se hacen. Y hay que tener perdón, pero requerimos un tiempo de restauración. ¿Y que nos vamos a acordar de lo que nos hicimos? Pues sí. O sea, a veces se los cuentas a tus hijos, ¿no? No, fíjate que pues, luego tu mamá hacía esto. Ahorita tú la ves, es una gran mujer, pero antes no era así. ¿Y qué es? ¿Porque no la has perdonado? No te duele contarlo, pero sabes que eso trajo muchos problemas. Y que decidiste perdonar por buscar la paz. La próxima semana te voy a decir algunos síntomas de alguien que tiene falta de perdón. Pero ¿sabes cuál es uno de los síntomas de alguien que tiene falta de perdón? Está muy irritable. Otro de los síntomas es que te lo mencionan y algo dentro de ti explota. Sientes así como que algo te hierve. Te hierve por dentro, ¿ah? Y generalmente es, no, te cae mal esa persona, ¿verdad? No. Yo no tengo problemas con nadie. No. Ah, pero te la mencionan, algo dentro de ti quiere explotar. Esa es una falta de perdón. Yo no me doy cuenta. ¿Está bien? Pero si tú lo tienes, lo primero que debes hacer es perdonar a Dios. O sea, no perdonar a Dios, me refiero a ir a Dios que te perdone. Porque eso de la psicología de que perdona a Dios, eso es una barra basada. En serio. O sea, perdonar a Dios, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. No, porque entramos al punto. A ver, ¿por qué si Dios es esto, por qué me dejó casarme con ese hombre? Con esa mujer. Termino. Lucas 15 y con eso voy a terminar. Con eso voy a terminar. Con eso terminamos por el día de hoy. Los hermanos, ¿hay cosas difíciles de perdonar? Sí. Sí las hay. No lo sé. A lo mejor las que tú me digas que es difícil de perdonar, para mí no lo son. Y a lo mejor la que yo te diga, para ti, tú dices, ay, te ahogas en un vaso con agua. Bueno, pero te digo, si estamos en la carne, todos nos lo perdonaríamos, todo. Pero gracias a Dios que vivimos en el Espíritu. Y el Espíritu es el que nos da el querer y el hacer. Es decir, si andamos en el Espíritu va a doblegar ese deseo de venganza, porque esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es querer vengarnos.
No, a mí, yo no te pago con la misma moneda, yo te doy billete para que me regreses cambio, ¿verdad? Hermanos, hacer eso es fácil. Esa es nuestra carne. Pero el camino del perdón es para un creyente. Termino. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Ahí el hijo contrajo una deuda, ¿verdad? Contrajo una deuda. No, pero era suyo. No, él no lo trabajó el padre. Y él, feamente, con falta de perdón, le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. O sea, quiero que te mueras, pero como no te mueres, dámelo. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo locamente, ¿va? Como quieres vivir, así, locamente. Mujeres, vino, fiestas, selfies y toda la cosa que tú quieras. Cuando todo lo hubo malgastado, malgastado significa es algo que no tienes una ganancia. O sea, de todo eso que gastó, no invirtió nada, no ganó nada, simplemente se quedó sin nada. Eso es malgastar. Y desde ahí vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. O sea, le vino enfermedad, se quedó sin trabajo, tuvo un accidente y empezó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Pregunta: ¿dónde estaban sus amigos? Con todos los que se tomó las cubas y el coñac y toda la cosa, ¿dónde estaban? Hay cuates para siempre. Tus cuates de droga, ¿dónde estaban ahí? Dice, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿De dónde viene el perdón? De la misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, oliendo a cerdo, Por cerdo le besó y le abrazó. Y le dijo el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vio, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. ¿Por qué se enojó? Porque él no lo iba a perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a perdonar? ¿No? Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondió diciendo a su padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Eso era verdad? Él se creía que él no estaba perdón de Dios, por eso no perdonaba. Y nunca me has dado ni un cabrito para que gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, no dijo mi hermano, ese tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto. Pregunta: ¿el padre había olvidado lo que hizo el hijo? No lo olvidó. Sabía que estaba muerto, no lo olvidó. Sin embargo, ¿qué? Había revivido. El perdón hace que pasemos de una condición a otra. Se había perdido y es hallado. Entonces, hermanos,
orar a Dios para que nos perdone algo está condicionado a que tú perdones. ¿Habrá algo que Dios no pueda perdonar? No, hermanos. Vamos a orar.